Bien, y para hablar de este tema ya nos acompañan aquí en la mesa de la revista Alberto Mora, coordinador de investigación del Estado de la región, y Mario Herrera, quien es investigador también del Estado de la región. Gracias por acompañarnos, muy buenos días. Y bueno, estábamos conversando antes de iniciar este tema, antes de la revista, pues que Costa Rica ya ha vivido olas migratorias, como por ejemplo en los 80 durante las guerras centroamericanas, pero esta es un poco distinta, ¿verdad? Y nos hacemos la pregunta, ¿qué tan preparada está Costa Rica para recibir una nueva ola, podríamos decir, de migrantes centroamericanos debido a las políticas migratorias en Estados Unidos? Don Alberto, buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Efectivamente, las migraciones de Nicaragua a Costa Rica y también de otros países hacia nuestro país ha sido histórica, por supuesto con distintas intensidades en distintos momentos de la historia reciente, pero lo importante destacar quizás es que Costa Rica ha desarrollado una serie de mecanismos que permiten cada vez más la integración de la población migrante a la sociedad costarricense y por supuesto también a la prestación de servicios sociales y a la contribución también al financiamiento de algunos de ellos, como por ejemplo la Caja Costarricense del Seguro Social. Y esto es importante destacarlo porque en muchos casos existe el mito o el prejuicio de que la población migrante es una población usuaria de los servicios y que está llevándose los recursos, consumiendo los recursos que deberían de ser utilizados para la prestación de esos servicios a la población costarricense y que además no están contribuyendo al financiamiento de esos servicios y además no están haciendo aportes sustantivos al país, cosa que es totalmente lo contrario. De hecho, si vemos las dinámicas económicas y de algunos sectores laborales, podríamos identificar con claridad que la población migrante está haciendo un aporte fundamental sin el cual muchas actividades como la construcción, algunos sectores de la agricultura, el servicio doméstico, cuidado de personas adultas mayores y de niños serían casi inviables. Vamos a ver, porque es muy interesante lo que vos estabas planteando, César, Alberto Mora y Mario Herrera. ¿A raíz de qué ustedes consideran que puede aumentar la migración? Hacia Costa Rica, decía la viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz, hacia el sur, Panamá también, puede ser otro destino atractivo con muchísima construcción, etcétera. ¿Por qué? ¿Cuál es ese elemento, esa alerta que está haciendo los que ustedes determinen que efectivamente más centroamericanos van a venir hacia Costa Rica? ¿Ya hay datos concretos? Bueno, es que ya es algo que está sucediendo. Ajá. Y que ha sucedido durante los últimos años. En Panamá, por ejemplo, de manera creciente se han instalado allá población nicaragüense, población salvadoreña, junto con, por supuesto, los colombianos y los venezolanos, que son dos flujos importantes en ese país, ¿verdad? Entonces ya es algo que ha venido sucediendo. ¿Hay datos? Hay datos. Sí, además es importante resaltar que el punto de partida es que Estados Unidos está variando su política. Entonces, estos migrantes, estas personas que tienen hoy en día incentivos para migrar, van a buscar otros destinos. Siempre por el tema geográfico hay una cercanía muy grande con Costa Rica. Entonces, por este motivo, se podría pensar que podrían venir más migrantes a Costa Rica. Ya hay datos que muestran que en el caso de Panamá, año con año, la proporción de migrantes respecto a la población del país ha venido subiendo en años recientes. ¿Podemos tener los datos accesibles? Sí, claro. ¿Podríamos citarlos? Sí, un segundo. Pero mientras usted los busca, tal vez Alberto Mora, Alberto del Estado de la Región, ¿cuáles son esas medidas que han hecho, ya en detalle, que han hecho que los migrantes no giren sus ojos hacia los Estados Unidos, sino hacia Costa Rica, Panamá? Bueno, recordemos que en la base de las migraciones
en realidad lo que tenemos es la operación de mercados laborales transnacionales, ¿verdad? La gente migra para trabajar. Que decide abandonar su país de origen, anda buscando trabajo, mejorar sus condiciones de inserción al mercado laboral o mejorar sus condiciones de ingreso, ¿verdad? Y en esas condiciones busca cuáles son los destinos a los cuales podría acceder de acuerdo con los recursos y las que tiene, ¿verdad? Porque hay una inversión asociada al emprender el viaje, y también recurre a redes sociales de personas que ya probablemente han migrado hacia ese lugar para obtener información, referencias de cómo se ha integrado a esa sociedad, no solo al mercado laboral, sino también el conjunto de condiciones de vida que ha logrado obtener en esa sociedad, a la cual eventualmente podría dirigirse, ¿verdad? Pero entonces, Estados Unidos sí está devolviendo gente, les está, digamos, en concreto, está devolviendo gente o se les está impidiendo definitivamente ingresar. Sí, o sea, más que antes. Recordemos que sobre todo para los países del Triángulo Norte de Centroamérica, todos los meses, y esto desde hace ya muchos años, hay retornos, hay personas repatriadas porque están en situación irregular. Igual todos los meses hay personas que deciden emprender el viaje hacia los Estados Unidos. Pero bueno, lo nuevo es que la administración Trump, como ya hemos sabido, ha adoptado una serie de medidas restrictivas y está promoviendo una serie de cambios también en la legislación y en los mecanismos de control de las migraciones hacia ese país que podrían realmente limitar aún más el ingreso de migrantes, sobre todo centroamericanos, pero también de otras nacionalidades, hacia ese país. Entonces, bueno, ante esas condiciones es probable que las personas que ya de por sí estaban valorando irse hacia allá comiencen a considerar otros posibles destinos que les ofrecen pues oportunidades laborales, oportunidades de mejorar los ingresos, oportunidades de acceder a un conjunto de condiciones de vida mejores a las que tiene en su país de origen. Don Mario Herrera. Sí, el dato específico de los migrantes no lo tengo, pero sí tengo uno que me parece que es muy importante. Solo para poner un ejemplo de estos incentivos que hablamos. En el 2016 el ingreso per cápita en Panamá fue de $11.099 al año. En el caso de El Salvador, por ejemplo, es de 3.815. El caso de Honduras es de 2.380. De manera que las diferencias en lo que puede una persona promedio acceder en ingresos entre un país como Panamá y otros países de la región del Triángulo Norte es muy grande. ¿Costa Rica? Costa Rica, el dato que tenemos es de $9.700. O sea, en este momento Panamá tiene mucho más, mucho mejor ingreso per cápita. Sí, esto se debe a tasas de crecimiento. $11.000, mientras que Costa Rica $9.000. Esto se explica por las tasas de crecimiento en años recientes. Panamá en el 2016 y 2015 tuvo tasas bastante grandes de migrantes. Sin embargo, esto es solo un dato, ¿verdad? También es importante ver la dinámica histórica y el hecho es que Costa Rica ha sido atractiva a lo largo de los años para migrantes nicaragüenses y mucho tiempo anterior también para migrantes de otros países de Centroamérica. De manera que lo que se hace es un llamado a iniciar con políticas de corte centroamericano para poder convertir estos retos en oportunidades para las economías. ¿Ustedes pensaron también en la variante del tema de la inseguridad en esos países como una forma, porque hablan del ingreso, ¿verdad?, que es más atractivo venir a trabajar a Costa Rica o ir a Panamá, pero el tema también de la seguridad, en el Triángulo Norte pues hay un tema grave de seguridad y eso eventualmente generaría que la gente pensara en irse del país por el tema de la inseguridad. Bueno, ¿Lo tomaron ustedes en cuenta eso? Este es uno de los factores que está siendo señalado de manera incluso creciente en países como El Salvador, en países como Honduras, como Guatemala, un factor determinante de la decisión de abandonar el país. Dejan su país. No solo
obliga a migraciones a lo interno del país, sino también a migraciones hacia afuera del país. Nosotros recientemente hicimos un proceso de consulta para identificar el temario de lo que será el próximo informe del Estado de la región, que esperamos publicar en el año 2020, y tuvimos entrevistas en profundidad con distintos actores sociales, económicos, académicos en cada país. Y en estos dos países se señalaba el tema de la inseguridad como un factor que está tomando una creciente importancia a la hora de decidir abandonar el país, o por ejemplo padres de familia que están decidiendo sacar a sus hijos del país, enviarlos acá o a otro país con el propósito de evitar, por ejemplo, que sean reclutados por una mara, ¿verdad? O que puedan acceder al sistema educativo, porque en los barrios y en las ciudades donde viven, pues no pueden acceder ni siquiera a la educación, porque en el tránsito de la casa al centro educativo realmente tienen crecientes amenazas. Bueno, y ustedes están poniendo algo muy interesante, Mario Herrera y Alberto Mora, del proyecto del Estado de la región. Vamos a ver, porque ustedes dicen, el país tiene que prepararse, decía Mario Herrera, pero ¿cómo tiene que prepararse? Porque esta lectura de decir, van a venir más salvadoreños, van a venir más hondureños, van a venir más guatemaltecos, los del Triángulo Norte a Costa Rica, porque tienen ya dificultades por las medidas restrictivas del gobierno de Trump. En mucha de la población costarricense, si hay algo que quedó mucho de este proceso electoral, son los temores. Y un temor siempre de la población costarricense es hacia los migrantes. Usted apuntaba algo muy interesante, son personas que cotizan, y por cierto este estudio se lo teníamos prometido a nuestras audiencias y no lo hemos traído, un estudio de la UNED muy revelador de cómo las personas migrantes sí cotizan para la caja. Pero el punto es, ¿qué tanto va a impactar? Porque bueno, Panamá tal vez tiene un per cápita más alto, pero no tiene el sistema de salud y de educación que tiene Costa Rica, muy probablemente. Entonces, eso atrae, ¿verdad? Muchos de los migrantes nicaragüenses hoy reciben la beca Avancemos, o etcétera. ¿Qué tanto está preparado el país y qué tanto puede impactar? Usted decía de manera positiva, Alberto, pero bueno, hay quienes van a decir, estaremos al nivel, retomando la pregunta de César, de los años 80, cuando teníamos la cantidad de refugiados por las dictaduras en Centroamérica. ¿Estamos a ese nivel? ¿Creen ustedes que llegaremos a igualarlo, o será menor o será mayor? ¿Y qué tan preparados estamos? ¿Y qué tanto nos va a impactar? ¿No ofrecerá Costa Rica oportunidades para pedir cooperación internacional? Son muchas preguntas, perdón. Claro, quizás aquí lo primero que habría que destacar es que uno de los mitos que existe alrededor de las migraciones es que en realidad ya los migrantes son más que los costarricenses y Exacto. que realmente que no se van del país. No vamos a poder existir conjuntamente y acceder a los servicios, sí, porque somos demasiados. Imagínense ustedes que de acuerdo con el censo del 2011, que fue la última medición así muy precisa que se hizo sobre el tema de la migración, la totalidad de los migrantes en Costa Rica en alrededor del 10% de la población total, ¿verdad? Apenas 1 de cada 10 habitantes del país es no costarricense. Y aquí están todos los nicaragüenses más todos los demás migrantes de otros países que a lo largo de la historia pues hemos recibido. Por supuesto, algunos ya se han naturalizado y son ciudadanos costarricenses, etcétera, pero alrededor del 10%. Entonces, bueno, el 90% somos costarricenses, ¿verdad? O sea, no estamos hablando de ese mito de que realmente los ticos vamos a tener que irnos del país porque no va a haber campo para nosotros, ¿verdad? Entonces, ese es un primer aspecto que quisiera destacar. Lo otro es que por ejemplo, nosotros hemos hecho recientemente un análisis sobre la integración de la población nicaragüense al mercado laboral costarricense, es un estudio solicitado por el BID, que todavía no es público, pero que sí nos permitió identificar que en la mayor parte de las actividades productivas la integración de la mano de obra nicaragüense, el recurso humano nicaragüense, es complementaria y no es sustitutiva de la costarricense. ¿Y por qué sucede esto? Porque el nivel educativo de la población migrante nicaragüense es en promedio mucho más bajo que el nivel educativo de la población costarricense. Entonces, aunque estén activos en una actividad como hotelería o el servicio
digamos, de educativo o la construcción. ¿Verdad? Construcción o doméstico. El costarricense ocupa puestos de mucho mayor jerarquía a los cuales la población migrante nicaragüense en general no accede por su nivel educativo. Entonces aquí se da un asunto de complementariedad, lo cual es fundamental para viabilizar esas actividades productivas, porque por supuesto un sector constructivo ocupa tanto los operarios y los albañiles y los carpinteros, pero como también los maestros de obra, los ingenieros, los supervisores, etcétera, de los proyectos, ¿verdad? Entonces, esto es importante. ¿Qué tanto? El tema es, bueno, sin lugar a dudas, queda demostrado con los datos de que los migrantes vienen a hacer labores importantes en el país, pero bueno, volviendo al tema original de que van a venir más migrantes eventualmente, ¿cómo debería prepararse el país para recibirlos bien ante esa eventualidad? Ahí un punto central, y que en otros países lo han implementado, otros países que han podido prever que vienen migrantes, es el tipo de políticas que intentan empatar la oferta y la demanda en el mercado laboral. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, los empresarios constantemente señalan que se necesitan más operarios con capacidades técnicas, con habilidades en el idioma inglés, etcétera. Entonces, es hacerles saber al sector productivo qué tipo de personas van a venir, qué tipo de nueva oferta laboral va a haber, y asimismo hacerles saber a las personas, es decir, a los oferentes de trabajo, qué tipo de trabajo de verdad se demanda en Costa Rica. Si de verdad sus habilidades van a ser un potencial aquí para aumentar sus ingresos, para tener un estilo de vida adecuado, o si por el contrario el país no está ofreciendo ese tipo de trabajo. Entonces se trata de políticas que sobre todo tratan de aumentar la información en el mercado laboral para así eliminar las posibles diferencias que haya y evitar desempleo y otros problemas que puedan surgir con migraciones. Mario Herrera, ¿y usted cree que en este momento los empresarios ya saben y cuál sería el ministerio o los ministerios que deberían estar informando a los empresarios sobre la oferta que eventualmente habría de trabajadores guatemaltecos, salvadoreños o hondureños en el país? ¿Ya lo saben? Si no lo saben, ¿y cuáles serían los ministerios o instituciones que deberían encargarse de eso ante esa oleada que tenemos que esperar? Es decir, nosotros no hemos estudiado a profundidad el tema institucional y cómo han estado trabajando las instituciones, pero parte de lo que nosotros buscamos al publicar esta información es iniciar el debate, decirle a los sectores interesados, al gobierno, a la sociedad civil en general, que es una realidad que nos puede impactar pronto y que por lo tanto es necesario comenzar a tener estas discusiones, comenzar a fomentar políticas de este tipo. Pero evidentemente el tema institucional no lo conocemos a profundidad en este momento. Eso significa entonces que la pregunta sería, ¿la actividad económica del país está preparada para absorber la cantidad de migrantes que van a venir de El Salvador, Honduras, más de Nicaragua, principalmente El Salvador, Honduras, Guatemala? Bueno, es que no sabemos cuántos pueden ser y no sabemos si finalmente van a decidir venir para acá y cuántos van a decidir venir para acá. Quedarse en Costa Rica, ¿verdad? O irse para Panamá. Lo único o irse para que estamos señalando es que por estas diferencias de Producto Interno Bruto que evidentemente reflejan diferencias en los niveles de desarrollo de los países, pues en general Costa Rica y Panamá son países atractivos para los migrantes del Triángulo Norte por esas condiciones de ingreso de los mercados laborales y también por el conjunto de servicios sociales que el país tiene y que podrían ellos acceder en la eventualidad de que decidan venirse para acá, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos destacando. Es claro, por ejemplo, que también migrantes hondureños y de otros países centroamericanos como Nicaragua están decidiendo cada vez más irse a países como España y otros países europeos, ¿verdad? Entonces, bueno, no es únicamente hacia el sur de Centroamérica donde eventualmente los flujos podrían incrementarse, sino también hacia otros países como los europeos e incluso algunos otros en Sudamérica, ¿verdad? Igual el país debe prepararse para esta eventualidad. Pues sí, definitivamente que sí. Y creo que este es un llamado, como bien decía Mario, para prestar atención al asunto, para
propiciar las discusiones y que estas discusiones ojalá nos ayuden a resolver algunas de las debilidades estructurales que tenemos en nuestro país, por ejemplo, que es la falta de articulación entre la oferta y la demanda en el mercado laboral, ¿verdad? No solo en términos de la cantidad de recursos humanos que se requiere por parte de los sectores productivos e institucionales, sino también el perfil y las competencias que esos sectores están demandando de los recursos humanos. Que si ya el empresariado está alerta, que ministerios deberían estar alertando sobre esto, las instituciones que más impactan, que son educación, salud también, están preparadas, saliéndose del mito de que no contribuyen, sí contribuyen, ¿verdad? Y ellos van a conocer un sistema de seguridad social diferente al que tienen en sus naciones. ¿Costa Rica tendría más apoyo, creen ustedes, a recibir cooperación para atender a personas migrantes ante esta realidad? Creo que esto es importante visibilizarlo no solo a la comunidad internacional, sino específicamente a los cooperantes. Recordemos que Costa Rica es un país de renta media que no es sujeto a recibir cooperación internacional en muchas áreas, pero lo cierto es que la posibilidad de documentar muy bien el tipo de integración que se está haciendo en el país, no solo de la población migrante, sino también de la población refugiada, es importante de cara, digamos, a acceder a recursos de cooperación que le permitan al Estado, incluso en condiciones fiscales restrictivas como las que tenemos, pues poder continuar con esas acciones de integración de esta población a la sociedad costarricense. Hay otro elemento que a nosotros nos interesa subrayar, y es el hecho de que Costa Rica también tiene muchos migrantes en Estados Unidos. Es decir, el tema no es solo ¿Van a devolver costarricenses? Sí, es una posibilidad. Y el hecho es que en Estados Unidos día a día el tema migratorio está en la palestra política. El presidente manda mensajes fuertes, se negocia con políticas migratorias, ¿verdad?, todos los días. Entonces es un llamado a que la región como un todo genere una política regional exterior para proteger los derechos de las personas que se pueden ver afectados por estos virajes de política. Es decir, por más pocas personas que sean las que se podrían ver afectados, estamos hablando de realidades muy complejas y nuestro país, así como el resto de los de la región, deben velar por proteger esos intereses. Bien, muchísimas gracias Alberto Mora, coordinador de investigación del Estado de la región, y a Mario Herrera, investigador del Estado de la región. Así es, por ponernos en perspectiva este tema que está a las puertas ya en nuestro país. Vamos a una pausa y ya venimos con el tema de la ética. ¿Qué están proponiendo de reformas a nivel ético el Partido Acción Ciudadana y también que deben incluirse en el próximo gobierno nacional?